Si has perdido el camino y andas en busca de dirección, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él tiene un plan perfecto para tu vida. Solo tienes que declararlo como el salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo, capítulo 138, versículo 8. Dios. Vamos a hablar acerca de cómo salir de las prisiones, de las cárceles, del yo. Cómo enriquecer nuestra relación con Dios y con los demás. Es decir, esas relaciones tóxicas y la ira que se maneja en algunos sin poder comprender la razón, el por qué, hasta llenarnos a romper nuestro matrimonio, por ejemplo, y acudir al divorcio, a toda clase de soluciones equivocadas, tal como Saúl, que tuvo que buscar a la pitonisa de Endor, porque ya no había ni Urim, ni Tumim, ni profeta. No había palabra de Dios para él, porque él había cortado la relación con Dios a causa de la desobediencia. Hay muchos que recurren al espiritismo, a la hechicería, a la brujería, a los consejeros sociales. Pero sabemos que tenemos un consolador que es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Nosotros hemos oído la voz del Señor cuando dice en su palabra: no endurezcáis vuestro corazón. Esos corazones empedernidos, o sea, corazones duros, que no pueden permanecer en escuchar la palabra en obediencia a la palabra del Señor. El Señor nos ruega repetidamente que no endurezcamos nuestro corazón. Oiga, si el eterno Salvador nos dice que no lo hagamos, quiere decir que existe gracia disponible, o sea, una capacidad de parte de Dios para sostenernos a pesar de las dificultades, de las trampas, de la escasez, de la incertidumbre. Y aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros. O sea que cuando el Señor nos aconseja hacer esto y nos dice, debemos simplemente obedecer. Por lo tanto, cuando un cristiano, cuando un hombre endurece su corazón, es un acto de la voluntad y un rechazo explícito de la gracia de Dios. O sea, cuando una persona rechaza de tajo la palabra del Señor, las cosas del Señor, ¿quién podrá librarle? Si lo hace de su libre y espontánea voluntad. Quiero decirles, amados hermanos y amigos, que Saúl desobedeció a la voz del Señor. Él no permaneció firme a lo que Dios le había mandado. Y por eso el problema más grave de su vida, sí, Señor, que aunque procuró después buscar a Dios, no hubo manera. Ya Dios se había apartado de él. Qué tristeza, qué dolor y qué angustia, hermanos y amigos. Pero Dios dice en el Salmo 95:7: porque Él es nuestro Dios,
nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermanos y amigos, es tan grave no oír la voz de Dios. Es algo que nosotros tenemos que entender. Que Dios está con nosotros, es cierto. Y que Él es amor. Dice en su palabra que no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Pero también quiero decirle que así como Él es amor, también es fuego consumidor. A Dios hay que obedecerle, hermanos, hay que respetarlo. Porque cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, habla acerca de ese problema, esa guerra interna que él vivió en su momento. Mire, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 7 y el versículo 23: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me ha llevado cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Había una situación bastante difícil, una situación interna en la vida de Pablo. Por esa razón, él dice estas palabras. Y la verdad, hermanos, asombra, porque hay cosas, hermanos, conflictos del alma, cosas internas, ocultas. Por eso cuando el apóstol habla de esa ley que están en sus miembros, se refiere a esos pecados ocultos que tenemos dentro, ese algo que reclama permanecer en nuestro ser y se convierte en una fortaleza satánica. No quiere salir de allí. Son cosas que contemplamos allí y no la enfrentamos, pero debemos enfrentarlas, porque la palabra del Señor dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es decir, que nosotros debemos plantarnos, hermanos, y esas cosas que carcomen el alma, debemos expulsarla de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. O sea, esos enemigos invisibles. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, Señor. Son cosas que están allí ocultas y que quieren atormentarnos, quieren apartarnos de la presencia del Señor. No nos conocemos ni sabemos cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Mire, Dios permite que situaciones y personas vengan a nuestra vida para mostrarnos lo que hay dentro de nuestros corazones.
cosas y situaciones, hermanos amados, que suceden y que nosotros tenemos que detectarlas, porque el Señor nos ha dado sabiduría. El Señor Jesucristo en su misericordia nos ha capacitado, de verdad, para que seamos nosotros vencedores. Podamos entonces aconsejar a otros y ganar a otros para Cristo. En Segunda de Crónicas capítulo 32 y el versículo 31. Segunda de Crónicas 32, 31, la palabra del Señor nos dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Oiga bien, Dios, en su soberana sabiduría y en el conocimiento de nosotros, amados hermanos y amigos, permite muchas cosas para que nosotros conozcamos realmente quiénes somos y cómo andamos y qué estamos haciendo. Porque si hay algo difícil, es conocernos a nosotros mismos. Repito, no nos conocemos, no sabemos cuáles son nuestras verdaderas necesidades hasta que Dios nos coloca en una situación X o Y, como sucede en lo que acabamos de leer en Segunda de Crónicas capítulo 32 versículo 31, cuando dice la palabra del Señor que en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él, o sea, a Ezequías, para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó, oiga, se apartó de él, pero para probarlo, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón, a ver si él era un hombre íntegro, a ver si él andaba realmente en los caminos del Señor. Porque nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, hermanos. Ahora en Primera de Crónicas 28:9, la palabra del Señor también es objetiva y real para decirnos lo siguiente. Repito, Primero de Crónicas capítulo 28 y versículo 9, dice la palabra del Señor a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si no lo dejares, él te desechará para siempre. Para siempre. Oiga, habla de corazón perfecto y ánimo voluntario, o sea, con voluntad, o sea, amor. Y esa palabra voluntad, esa palabra se convierte en amor, por cuanto en mí ha puesto su amor, o sea, su voluntad. Nosotros como hijos amados del Señor, como hombres que caminamos en este camino de la perfección, debemos realmente ser sinceros y permanecer en Él. Permanecer siempre, porque
Hermanos, uno no tiene que penetrar profundamente, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis de Juan para descubrir que Dios busca verdaderos adoradores, pero el enemigo también. Pienso que una y otra vez hay una línea divisoria entre quienes adoran a la bestia y a su imagen, pero también quienes adoran a Dios. En esto debe de haber voluntad, ánimo voluntario en cada uno. Por eso nosotros debemos de esforzarnos, porque son las palabras que mi Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Oiga, qué palabras tan contundentes que el Señor le dice a Josué después de que fue líder del pueblo. El Señor le dijo que estaría con él. Oiga, le hizo una promesa tan preciosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero mire, en el versículo 6, estoy leyendo Josué capítulo 1, versículo 6. En el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, aleluya, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, oiga, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bendito sea el nombre de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, todo te saldrá bien. Todo. Y vuelve a repetirle en el capítulo, en el versículo 9, la siguiente expresión, el siguiente mandato: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, santo sea el bendito y santo nombre de Jesús. Oh, la orden de mi Dios. Las órdenes de mi Dios son certeras y son verdaderas, amados hermanos y amigos. No podemos ser cobardes, porque ni los cobardes heredarán el reino de los cielos. Es que el Señor sabe que el corazón que le adora en el desierto de la aflicción también continuará adorándole en la tierra prometida de la plenitud. Así como en la aflicción le adoramos, le glorificamos, en la aflicción no nos apartamos de él. Estamos ahí en nuestros cultos adorándole. Estamos hablándole a las almas, a aquellos que no conocen. En medio de esa aflicción, hermanos, también estaremos adorándole en la tierra prometida de plenitud y de gozo, cuando hay abundancia, cuando está la bonanza y la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya, qué gozo, qué alegría, amados hermanos, cuando llega el momento del gozo, cuando llega el momento del descanso en Él, porque hemos entendido que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús.
Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué grandes son sus promesas. Hermanos, estamos llamados a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros tenemos una batalla en nuestra mente, sí, es verdad. Y hay cosas secretas, profundas. Por eso nosotros tenemos que clamar al Señor en forma decidida. Y debemos con voluntad, hermanos, decirle la verdad de nuestro ser al Señor. Y ese problema interno, porque acuérdese que el Señor encerró el pecado en la carne. Le puso 10 barrotes, o sea, los 10 mandamientos. Hermano, los encerró en la carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que nosotros seamos más que vencedores, porque realmente lo somos. Está escrito en su palabra que somos más que vencedores. Vienen los momentos duros y difíciles y uno no sabe a veces por qué actúa de X o Y manera. Pero estamos viendo que debemos tener ánimo voluntario, debemos de tener para el Señor una voluntad expresa para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pues la palabra del Señor dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Oiga, lo condenó al pecado en la carne, lo encerró ahí. Por eso la palabra del Señor nos garantiza que somos más que vencedores y que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, hay consuelo, hay paz, hay gloria en el Señor. El secreto está que aunque vengan las tentaciones, que aunque vengan los momentos difíciles, el Señor está con nosotros. Él nunca se apartará de nosotros. Él lo ha prometido. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias a Dios, porque aunque estamos pasando algunos por el valle de sombra de muerte, o sea, por las pruebas, por las luchas y las dificultades, nuestro Señor nunca nos abandona. Él está con nosotros y podemos clamar a Él y Él nos sustenta. Porque esa es la promesa, mis hermanos. Esa es la promesa del Señor hacia nosotros. Debemos afianzarnos y cimentarnos en el Señor. Entonces tenemos que tener un corazón nuevo. Tenemos que tener un corazón dispuesto para Dios. No huir, sino antes al contrario, doblegarnos ante su dulce presencia. Porque escrito está que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Oh, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en este momento, aunque haya guerra, aunque haya cosas que no comprendemos, hermanos, adoremos al Señor, exaltemos su nombre, entronicémoslo a Él, démosle la honra, la gloria y la majestad. Y cuando comencemos a sentir la unción del Espíritu Santo, el Señor va a revelarnos cosas tremendas y vamos a entender a cabalidad cómo es, hermanos, y qué sucede, qué pasa en ese mundo espiritual. El Señor nos da sabiduría
el Señor nos da entendimiento para que podamos rechazar todo lo malo, todo lo contrario, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Él está dispuesto para socorrernos. Nosotros tenemos muchas cosas, porque el Señor llevó a su pueblo al desierto para mostrarles lo que hay dentro de ellos. Hermanos, ellos no comprendían, no sabían. Era necesario que el Señor los llevase, oiga, por ese gran desierto, y el Señor pudiese mostrarles por su gracia y misericordia el poder de Dios, su majestad, la capacidad que Él tiene para socorrer a todo ser humano, mucho más aquellos a los cuales el Señor les ha hecho promesa. Mire, en Deuteronomios capítulo 8 y versículo 2 dice la palabra del Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Mire, desconocemos cosas internas que hay dentro de nosotros, pero el Señor quiere que la descubramos de rodillas, orándole a Él. Porque Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Ahora Él dice en su palabra también: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, en el diario vivir, en las cosas de la vida nos suceden situaciones y no comprendemos, no las sabemos, pero el Señor Jesucristo es el que nos reconforta y nos revela las cosas. Y aprendemos a conocer los caminos de Dios y aprendemos a conocernos a nosotros mismos y a no confiarnos en nuestras propias fuerzas, porque el Señor es nuestro ayudador. La clave está, hermanos, en que seamos verdaderos adoradores, que exaltemos su santa y bendita majestad. Nosotros debemos de protegernos, hermanos, nuestros corazones, nuestro interior, con esa dinámica de la adoración. Debemos de exaltarlo a Él, porque, hermanos, en nuestro ser, o sea, el alma, nuestra mente, voluntad, emociones, porque llegan los momentos difíciles y esas cosas a veces tienden a confundirnos, pero entonces es el momento para exaltar su nombre. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y sabe cuál es la clave? Que permanezcamos en Él en perfecta obediencia, en adoración y exaltación de su nombre, con ánimo pronto, hermanos, con voluntad,
para servir al que vive por los siglos de los siglos. Les animo, amados hermanos, hermanas, pastores, líderes, en el nombre de Jesús. Les animo para que continuemos, hermanos, en esta brega, en esta lucha, y aprendamos a conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Metidos en el corazón de Dios, sabiendo quiénes somos y los momentos que realmente nosotros pasamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él entonces nos va a premiar, nos va a usar como vasos útiles. Pero es esa guerra espiritual la cual el apóstol Pablo estaba sobrellevando, hermanos. Duro, difícil, pero me encanta, me alegra cuando él realmente se esconde en Dios. Él supo esconderse en Dios. Y las palabras que leemos, las palabras que él dice: pero veo ahora otra ley en mis miembros que se rebela contra mí, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora él exclama asombrado, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que el perfecto entendimiento en este momento de esa lucha, de esa guerra interna, o sea, de eso que el enemigo quiere sembrar, esas relaciones tóxicas, esos momentos difíciles, porque el enemigo quiere tener fortaleza dentro de nosotros. Somos sabios y Dios nos da sabiduría para entender cómo debemos comportarnos en su camino de gracia y en su camino de poder. Voy a invitar a todos los amigos y hermanos que se encuentran deseosos, ansiosos de entender esa guerra interna, ese vacío interno que quiere haber. No lo hay porque Jesucristo ya lo llenó, pero en este momento el Señor ha llenado. Bendito sea el nombre de Jesús, para que vivas una vida en victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. Una vida de gozo, una vida de bendición continua. No te asustes. Confía en el Señor. Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.